Ya, listo, ya se convirtió a través del chat del Zoom. Muy bien. A ver, chicos, el día de hoy vamos a aprender a manejar un poco las funciones DAX y qué es lo que puedo implementar dentro de cualquier proyecto que yo tenga. Ya vamos a ver su estructura, en qué consiste un poco la elaboración, qué tipo de funciones existen. Ya, para eso vamos a abrir un proyecto en blanco, como este que están viendo. Lo voy a guardar y le voy a poner cada taller DAX. Listo, guardamos. Luego de eso voy a cargar el archivo que les compartí, ya que es una tabla de Excel. Nos subirme acá y importar datos, obtener datos desde un libro Excel. Voy a buscar acá mi archivo, se llama Data ABC, abrir. Este libro contiene una hoja con un rango de datos, ya no tiene una estructura de una tabla, entonces es una hoja con información que yo tengo acá, ¿no? Tiene, en este caso, ¿no? Clientes, fecha, zona, país, categoría, precio y cantidad, ¿no? Ok, no sé, lo voy a marcar. Como ya tiene una estructura, eh, vamos a primero a cargarlo. Vamos a cargar directamente, aunque no tiene nombre, mejor le llevamos a primero Power Query un ratito para darle nombre y ver si hay filas en blanco, sino eliminarlas. Ya, más que todo por el nombre, ¿ya? Porque si no se va a poner como hoja 1. Ya, entonces voy a irme a transformar datos, un ratito nada más. Vamos a irnos a Power Query. Ya, estando acá en Power Query, vamos a ver un poco la limpieza de la información. Está todo perfecto, no hay filas en blanco. Está detectado correctamente cada valor o cada tipo de dato para cada columna, como cliente es un texto, eso es una fecha. En el caso del precio, es un número decimal. En caso de la cantidad, es un número entero. Acá te puedes dar cuenta de eso, ¿no? Por el tipo de dato que se lee. Ya, el nombre de la tabla es hoja 1, clic derecho, le puedo cambiar nombre. Y acá voy a poner data. Ya, esta va a ser mi información. Listo. Así lo voy a trabajar. Nada más, eso es todo. Y voy a regresar y cerrar la ventana de Power Query. Ninguna otra modificación voy a hacer. Cerrar y aplicar. Y la data se va a cargar acá, ¿no? En esta sección llamado datos. Muy bien. Ok, ya se cargó la data. Ahora, nosotros vamos a empezar acá trabajando. Cuando ya estás en un proyecto de BI, cuando ya estás en un proyecto, a ver, un ratito. Ya, ok. Cuando ya estás en un proyecto de BI, la idea primero es usando las funciones DAX, ¿no? ¿Qué puedo crear con las funciones DAX? Las funciones DAX te permiten crear tres tipos de estructuras. Te permiten crear tablas, ¿ya? Te permiten crear columnas y te permiten crear medidas. Esos son los tres tipos de casos que tú puedes usar en el manejo de las funciones DAX. Puedes crear tablas, puedes crear medidas y puedes crear, en este caso, nuevas columnas. ¿Eso de qué depende? Depende de los requerimientos de necesidad que tú tengas. Ok, a ver, las tablas, hay funciones que van a permitirte crear tablas por un requerimiento, por una necesidad, ¿ya? Dentro de un proyecto de inteligencia de negocios, si nos vamos por acá, dentro de un proyecto de inteligencia de negocios, proyecto de inteligencia de negocios, digitales, se trabajan muy bien. En este caso, en la base de datos debe ser un modelo dimensional. Ok, ese es el modelo. Un modelo dimensional tiene esta estructura, ¿no? Una tabla central, que puede ser mi data, ¿correcto? A esta tabla llamamos la tabla de hechos. Tablas donde se generan las transacciones, donde tú diariamente, semanalmente, llenas registros. Y de esos registros tú quieres analizar la información para saber pues, el consumo, las ventas,
el mejor producto, el mejor cliente, los 5 mejores alumnos y N resultados que tú quieres obtener. Entonces, una tabla de hechos es la tabla donde se construye o se agregan todos los registros diariamente. Se hacen transacciones. Todas las veces se va llenando datos sobre esa tabla. Porque es la tabla donde tiene la mayor cantidad de información para que yo pueda, con esa información, analizar y obtener cualquier tipo de indicador. Ya. Pero muy aparte de la tabla de hechos, también tiene tablas alrededor, que son tablas que permiten generar filtros de información. A esas se llaman tablas dimensionales. Tengo por acá una tabla dimensional, tabla dimensional. Y así puedo tener varias tablas dimensionales. Y todas se conectan directamente a la base de datos. En este caso se conectan a la tabla de hechos. ¿Y tú qué formas? Ese se llama un modelo dimensional. Que todas las tablas dimensionales se conectan con la tabla de hechos. Entonces yo puedo filtrar información y la tabla de hechos me devuelve un resultado. Lo mismo sucede con las funciones DAX. Tú, con las tablas dimensionales, puedes generar algún tipo de cálculo. Imagínate, quiero las ventas de determinado país. ¿Y a dónde apunto? Apunto a tener el resultado de ese total de ese país en la tabla de hechos, porque acá se encuentra la información de ese país, de todo lo que pudo ser un consumo, unas ventas, lo que tú quieras. Entonces, muy aparte de esto, para comenzar con esto, yo, primer tema, si tengo un requerimiento, uso las funciones DAX para crear una tabla. En la tabla de dimensiones hay una tabla dimensional llamada tabla dimensional de tiempo. Tabla dimensional de tiempo. Que es necesario para ese modelo, para que generes una presentación, un buen análisis de tus datos. Entonces, esta tabla de tiempo se puede crear de dos maneras. Tiene tres formas, pero una es con las funciones DAX. Otra es con el proceso de Power Query y otra forma es una forma personalizada. En este caso, yo voy a crear mi tabla de tiempo usando funciones DAX. Entonces, voy en este momento a tener una necesidad. Necesito usar funciones DAX para crear una tabla de tiempo dentro del proyecto. Y eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a crear una tabla usando funciones DAX. Listo, porque necesito en este momento para poder luego ejecutar y crear otros tipos de cálculos. Entonces, vamos a crear primero una tabla con las funciones DAX. ¿Qué es necesario para tu modelo dimensional? Sí, para tu base de datos, y esa base de datos sirve para tu proyecto de inteligencia de negocios. Claro que sí. Entonces, para eso, vamos a cambiar de vista. Esta es la vista del informe, donde genero yo mi dashboard, mi presentación. Voy a irme acá a la vista de tabla. Listo, estoy en la vista de tabla. Acá en la vista de tabla, visualizo acá en la parte superior, herramienta de tabla. Tengo mi tabla, esa es mi tabla de hechos. Acá está toda la información, todas las ventas que hemos hecho. Listo. Tengo un campo llamado fecha de venta. Fecha de venta, yo puedo ver acá la información, tiene una estructura, lunes, 2 de enero del 2022, está bien. Yo le puedo cambiar el formato, claro que sí, porque cada columna dentro de una tabla, tú en la parte superior encuentras herramienta de columna. Tiene su nombre, su tipo de dato, el formato que quieres establecer, si quieres que tenga, pues, dependiendo del tipo de columna, algún símbolo monetario, si es un porcentaje, si quieres aumentar decimales, disminuirlo. Si ese campo es un campo para generar una sumatoria, o depende por categorías, si es un país para ubicarlo dentro de un mapa. O sea, todo esto tiene un sentido porque existe. En el caso de la fecha también, no me gusta el formato que tiene, entonces vienes acá y le cambias. Y acá tienes otro tipo de presentaciones, ¿no? Son formatos, es una presentación de los datos. Ya. ¿Por qué marco bastante y por qué hago referencia bastante? Porque la tabla de calendario va a salir de acá. De este campo lo vamos a tener. Fecha de venta. Acá tengo en este caso de forma ascendente. Lo puedo tener en forma descendente. Entonces hablamos del año 2022, 2012 y también hablamos del año 2015. La fecha mínima era 1 de enero del 2022, 2012 y la fecha máxima es 31 de diciembre de 2015. Entonces ya tengo todo el rango de fechas. Entonces, eso es lo que voy a hacer en este momento. Voy a crear mi tabla de calendario en base a este rango de fechas, obteniendo el mínimo y el máximo de esta columna.
Ya, ¿y cómo hago eso? Mira, vamos a irnos acá. Ya estando acá, vamos a irnos acá. Herramientas de tabla. Y acá tienes, ¿no? Dice, ¿qué quieres construir? Una medida, una columna, una tabla. En este caso voy a usar mis DAX para crear una tabla, que es necesario para mi proyecto. Entonces digo nueva tabla. Listo. Dice acá, herramienta tabla te dice tabla. Tiene que indicarte. Si dice columna, columna. Si dice medida, medida. Suele pasar porque a veces hace clic acá, dice columna. Si hace clic acá, dice medida. Pero cuando haces clic acá, dice tabla. Dice tabla, ok, estoy perfecto. Primero te pide un nombre. La primera sección es el nombre, sea de la columna, de la medida o de la tabla. Luego de igual coloca la función. ¿Qué función te va a ayudar a crear una tabla, una columna o una medida? En este caso le voy a poner como nombre calendario. Luego de igual voy a usar la función. Vamos a usar dos funciones para establecer de una forma rápida ese calendario. Hay una función llamada calendar auto. Es una función que nos permite crear de una forma rápida una tabla de calendario. ¿Correcto? Buscando dentro del mismo proyecto una columna de fechas y buscando cuál es la mínima y máxima fecha de esa columna. Y en base a eso, ¡pum!, lo construye. Es lo más práctico, mira, es lo más fácil. ¿Tiene desventajas? Sí, tiene desventajas. Porque si dentro de tu proyecto hubiera dos, tres campos de fechas, imagínate que uno de esos campos fuese uno de los clientes, hablamos de la fecha de nacimiento, imagínate el rango de fechas que va a obtener, ¿no? Porque siempre va a buscar dentro del proyecto una fecha mínima y una fecha máxima. Y si existen varias columnas de fechas, entre todas las columnas va a buscar esos dos valores, el mínimo y el máximo, entre todas las columnas. No es que se especifique en una sola columna y de ahí obtenga el mínimo y el máximo, no, sino de todo el proyecto va a buscar todos los campos de fechas y en base a eso va a obtener. En este caso, como tenemos un solo campo, no hay mucho problema en nuestro caso. Entonces voy a decir, de este campo, obtenga el mínimo y máximo y crea, ¿no? Y crea tal calendario. Le hago clic visto bueno y ya lo creo. Ya me creó mi tabla de calendario. Con una sola columna, llamada date. Recuerda, lo busca automáticamente y me devuelve esto. Fíjate, la primera columna tiene la fecha y tiene la hora. Yo también le voy a cambiar el formato, no me gusta. Hasta puedo cambiar el tipo de dato. Acá tipo de dato, le digo, no, esto quiero que sea fecha. Y ahora le digo, ¿sabes que el formato no me gusta? Cambio el formato. Listo, ya tengo mi primera columna. Ok, hasta acá hay una pregunta, todo está claro, chicos. Ya, muy bien. Ahora, dentro de funciones DAX, te permiten también que coloques otras funciones más. Si es parte un poco de la estructura. Cada función que tú vas a ir leyendo, estudiando, practicando, tiene argumentos. Y esos argumentos te van a poder obtener una mezcla de funciones que puedes utilizar dependiendo de lo que tú necesites. En este caso yo quiero crear pues tres columnas más, ¿no? Las puedo crear de distintas maneras. Te voy a enseñar primero una primera forma. Voy a crearlas primero agregando columnas. Entonces, mira, yo tengo mi tabla de calendario acá. Esta es mi tabla de calendario. Listo. Acá yo tengo, ya tengo la tabla. Ya se creó, acá está mi tabla. Mira, acá tengo dos tablas. Tengo data y tengo calendario. Ahí tengo dos tablas. Una con funciones DAX. Listo. Y creo una nueva columna llamada date. Pero aparte de eso, yo puedo tener otras columnas. Yo soy fácil. Me voy a cargar mi tabla y digo, ok, a mi tabla de calendario le voy a agregar una columna nueva. Entonces digo nueva columna. Ok, ¿qué columna? Te dice ahora sí, te indica nombre. ¿Qué tipo estás trabajando? ¿En dónde? ¿Lo estás creando? Tienes que elegir la tabla, por eso voy a cancelar esto. Primordial, tienes que elegir en qué tabla vas a agregar tu columna. Por eso selecciono mi tabla. Listo, genial. Ahora sí, herramientas, nueva columna. Y ahora indico, ¿no? Acá voy a agregarlo. Profesor, la columna se va a llamar año. Listo. Y ahora acá voy a usar una función. Mi función se llama year. ¿Qué permite esta función? Te dice, devuelve el año de una fecha como número entero de 4 dígitos. Lo que tienes que indicar acá es de dónde va a extraer este año.
de una columna de fechas. ¿Y qué columna de fecha tienes en ese momento? La columna date. Entonces abres corchete y acá está la columna. Cierras, nada más. Listo. Haces clic en visto bueno y obtienes una columna. Correcto. Ya tengo el año. Profesor, quisiera tener ahora el mes. Ya tengo el año. Selecciono mi tabla de calendario y digo nueva columna. Ahora digo quiero el mes. Voy a poner mes n, mes en número. Y acá vamos a usar la función mount. Igual te dice, entrégame una fecha y te devuelvo los meses, pero en números. De enero a diciembre, del 1 al 12. Entonces yo igual indico acá la columna date y lo cierro. Listo. Ya tengo el mes. Ya tengo tres columnas. Voy con la cuarta. Nueva columna. Calendario. Nueva columna. Ahora quiero el mes, pero en texto. El mes. Voy a ponerle mes nada más. Mes. Y acá vamos a usar la función format, que es una función que nos permite o extraer de un número o de una fecha y devolver un texto. Dos argumentos obligatorios, valor y formato. Valor, de dónde tengo el dato. ¿Qué dato quiero? Quiero un número, quiero una fecha. ¿Qué quiero? En este caso quiero una fecha. Traigo a date. Listo. Ok, ahora te dice formato. ¿Qué formato quieres que te devuelva? En este caso, quiero que me devuelvas el mes, pero en texto. Si pongo 4M, que es lo máximo, me devuelve enero, febrero, diciembre, septiembre, todos los meses. Pero su nombre completo. Cierro. Listo. Visto bueno. Y ya lo tengo. Ahí tengo el mes. Correcto, ya tengo el mes. Esa es una forma. Estamos agregando columnas. Vamos con una segunda forma. Nueva tabla. Mira la segunda forma. Luego poner calendario 1. Igual, voy a llamar a calendario auto para no marearte mucho. Listo, bueno. Ya, sería mi segunda tabla. Mi segunda tabla de calendario. Cierto. Pero mira lo que voy a hacer a diferencia del caso anterior. Dentro de los DAX, porque acá hice columna por columna, ¿no? Cada columna los estuve agregando. Acá voy a ser diferente, mira. Acá dentro de la misma función, dentro del mismo entorno, que está acá, voy a agregar mis columnas. Para eso voy a hacer lo siguiente, mira. Voy acá a ampliar la página, ya la amplié, y este de acá le voy a bajar. No puedo bajarlo con Enter, porque con Enter es como si ya, ok, al Enter. Al Enter te permite mover, al Enter. Después de esto, puedo hacer al Enter y puedo bajar varias líneas, mira, varias líneas puedo escribir. Y en esa línea puedo escribir lo que yo quiera. Al Enter. Listo. Entonces, ¿qué quiero hacer acá? Acá voy a agregar las nuevas columnas. Para eso tengo que usar una función llamada addColumn. Esta función nos permite crear sobre una tabla que tú ya tienes creada nuevas columnas en su propio entorno. Entonces, mira, addColumn dice, necesito una tabla, luego necesito el nombre de la columna, su encabezado, y luego cómo obtienes la expresión, qué función vas a usar. Entonces le voy a decir, mira, addColumn, ayúdame. La tabla está acá, calendario. Esto te devuelve una tabla. Perfecto. Ya, su primer argumento. Le voy a poner una coma acá. Listo. Ahora me dice, ya, primer nombre de tu primera columna. Y luego como, ok, paso a la siguiente línea. Entre comillas, voy a poner año. Listo, ese es el nombre de mi columna. Coma. Ahora te dice expresión, ¿cómo obtengo el año? Ah, ya, vas a obtenerlo de esta manera. Year de esta columna. Listo, ya tengo ya el nombre y la columna. Coma. Ahora te dice, ya, ok, segunda columna. Ok, mes. Coma. Y acá vamos a poner modo. Listo, ¿de qué columna? De date. De acá obtengo, ya tengo la segunda columna. Tercera columna. Mes text. Voy a poner mes text. Coma. ¿De qué función? La función format. ¿Qué columna? Igualito que en el caso de date. Y quiero acá 4 M's. Sea mayúscula, minúscula, es igual. Ya tengo hasta acá.
Ahora quiero el día, profesor. Ok, el día. Ah, ya, te faltó la coma. Recuerda, para que pases a lo siguiente. Ok, ahora viene nombre 4, expresión 4. Ya, acá vamos a poner día, entre comillas. Ya está. Acá vamos a poner date. Devuelve un número del 1 al 31. ¿De dónde? De la columna date. Listo. Y también quiero el día en texto. Día T, coma. Parece igual, vamos a usar format. Traemos acá la función date, coma, y acá vamos a traernos acá el día, también, las cuatro letras. En este caso 4D significa el nombre completo. Listo, terminé, no quiero más. Puedo agregar mucho más, pero hasta acá nada más. Paso a la siguiente, al enter, si quieres, y acá cierro mi add column. Dice, ya no quiero más, cierro el add column. Listo, terminó. Ahora voy a haber visto bueno, para confirmar, o enter. Y ya está, mira. Minimizamos, contraemos y ahí está. Ya tengo mi tabla de calendario con todas sus columnas, usando la función addColumn. Es otra forma de poder trabajar. Para mí es la más práctica y ya creé mi tabla de calendario. ¿Alguna pregunta, chicos, o todo está claro? ¿No hay preguntas? Creo que no. Creo que no. Ya, ok, todo claro entonces. Ya, ahora miren, ¿qué hago con la tabla de calendario? Voy a combinarla, como son dos, una de ellas no voy a usar. Primero, esta de acá la voy a marcar como tabla de fechas, calendario 1. ¿Por qué motivo? Por el motivo de que yo puedo usar función de inteligencia de tiempo. Las funciones de DAX están establecidas por categorías. Hay funciones de texto, hay funciones matemáticas, hay funciones de búsqueda, funciones de filtros, tenemos funciones también, en este caso, funciones lógicas, funciones de inteligencia de tiempo, funciones de fecha y hora, o sea, hay una variedad de funciones. Entonces, en el caso de funciones de inteligencia de tiempo, sí me gustaría utilizarlas, entonces para eso creas una tabla de calendario y lo marcas como tabla de fechas, para que esas funciones se puedan activar. Entonces yo lo voy a activar acá con una columna válida, que en este caso va a ser la columna donde los valores son únicos, que es la columna date, y guardamos. Listo. Ya, ok. Como ya lo marqué como una tabla de fechas, voy a poder usar mi función de inteligencia de tiempo. Me voy a irme al modelo y acá voy a crear la relación. Ya, calendario 1 y la de acá. Y date. Acá está. Ya, listo. Acá están mis dos tablas. Campo en común, la fecha. Acá en las fechas se puede repetir en un solo día varias ventas. Acá en date, las fechas son únicas, no hay repetidas. Entonces creo una relación. Aquí dicen entre las relaciones y yo creo una relación. Nueva relación. Entre la tabla data y la tabla calendario 1. ¿Qué columna? La fecha de venta, que se puede repetir, como estás viendo, con la columna date, que son valores únicos. Entonces se activa esta relación. ¿Correcto? Digo, sí, necesito activar la relación. Ya se activó la relación, close. Pues ya tengo una pequeña tabla, una pequeña base de datos. Se relacionaron dos tablas. Listo, como ya tengo una pequeña base de datos, voy a crear acá, ahora sí, mis cálculos. A ver, veamos primero este detalle. Yo voy a filtrar acá por los años que tenemos establecidos. Calendario 1, calendario no, calendario es, ya, era otra forma de trabajar. 2 años. Muy bien, vamos a irnos por acá. Voy a establecer acá que está en una vista mosaico. Ya, son 4 años que se han realizado ventas. Listo. Ok. ¿Tengo ventas? No. ¿Tengo cantidades? Sí. Si voy acá, tengo en la columna cantidad. Puedo crear acá, a través de una tabla, las ventas
De repente, por determinados, en este caso, ventas por categorías. Ya están las categorías y acá están las cantidades vendidas, ¿no? Cantidad. Ok, ya, voy a darle un poquito más de formato, le voy a dar tamaño. Ya está, ¿no? ¿Puedo ver? ¿Puedo filtrar? Claro que sí, puedes filtrar. 2012. Fíjate que esto pertenece a tal calendario, no a data, sino a calendario. Pero como hay una relación, filtra la información, ¿no? Estas son las ventas del 2013, 2014, 2015. ¿Hay un formato acá? No hay ni un formato, ¿ves? No hay una coma, separador, no, no hay una estructura bonita. Entonces, ¿quieres darle una estructura? Te vas a regresas, te vas a data, eliges tu columna cantidad y le das acá formato. Coma para separador de millas. Listo. Le estás dando un formato a la columna. Ok, regresas. Y ahora sí, ya le dio un formato a la columna. Ahora, ¿qué diferencia hay entre que yo construya o utilice un campo, una columna, y lo utilice dentro de un cálculo? Porque recuerda que esto tú lo puedes personalizar y puedes cambiar, no puedes decir que sea un gráfico, ok, están las ventas, un gráfico circular, un gráfico de líneas, el gráfico de barras, o sea, tú estableces, ¿no? Como tú desees, una tabla, listo. Pero ¿qué diferencia existe con un DAX? ¿Por qué se recomienda que siempre usen DAX al momento de mostrarlo gráficamente? Yo puedo crear un DAX en ese momento, claro que sí, me puedo ubicar acá en mi tabla, y acá dice nueva medida. Los DAX que utilizo para gráficamente, para poder mostrar resultados, son medidas, no columnas ni tablas, son medidas. Las medidas es lo que voy a utilizar acá. Y voy a crear una primera medida, acá en la tabla data. Nueva medida. Y mira, algo simple. Te da la medida. Te dice el nombre de la medida, te dice medida. El igual y después la función. En este caso lo voy a poner acá. No le puedo poner cantidad porque la columna cantidad que existe. Voy a poner cantidades. ¿Ya? Si acá dice cantidad como columna, mi medida no puede tener el mismo nombre. Tienen que ser diferentes. ¿Ya? Entonces voy a poner cantidades. Y acá voy a usar la función sum, que es una función muy práctica. Dice, suma todos los valores de una columna. En este caso son números. Debes elegir una columna numérica. Y esa columna numérica puede estar en tu tabla data o puede estar en cualquier tabla o en la tabla calendario. Es una columna numérica que va a sumar todos los valores de esa columna. Pues en este caso quiero que le data. Quiero el mismo resultado. Quiero sumar toda la columna cantidad. Recuerda, lo único que te pide la función es que indiques una columna numérica. No te pide más. Simple, cerramos. Listo, ya creé. Visto bueno. Y acabo de construir mi columna cantidades. También, esta medida que tiene un símbolo, si yo cuento una calculadora, lo puedo hacer acá. Y si te das cuenta, te da el mismo resultado. Mira, mismo resultado. Solamente, profesor, no tiene formato. Claro, las medidas también se le aplican formato. Yo lo selecciono y mira, dice herramienta de medición y te da la opción de formato. Y acá le puedo formato. Y listo. Y acabo de hacer lo mismo. Usé la columna cantidad y acá suma las cantidades por categorías. Usé la medida cantidad y me devuelve las cantidades vendidas por categoría. O sea, en pocas palabras, tú me puedes decir, profesor, es lo mismo. Claro que es lo mismo. Pero ¿qué diferencia existe entre las dos? La diferencia es la siguiente. Cuando tú tienes un proyecto de inteligencia de negocios, en este caso estamos trabajando con 1 millón de datos. Si ustedes se percataron, al cargar, tenemos 1 millón de datos. Pero la información no es solamente 1 millón, puede ser 2, 3, 5, 10 millones de datos que podemos tener. Entonces, procesar gran cantidad de datos, dependiendo de la computadora, puede demorar. Dependiendo el manejo de las columnas, de las tablas, puede demorar en calcular un resultado. En cambio, solamente las tablas por ser creadas ya consumen un recurso, que es la memoria. Correcto. Debemos en procesar. Y aparte, que tú utilices una columna, que tú utilices una, mira, tienes un consumo de memoria por ser la tabla y sus campos. Consume memoria. Aparte, si utilizas
Y cada columna consume una memoria, consume, menos la medida. Cada columna consume memoria. ¿Ok? Memoria. Y peor, si tú utilizas la columna para darle, pues en este caso, verlo gráficamente, la columna consume memoria, doble. Una, porque es ser parte de la tabla. Y dos, porque lo has elegido para darte un resultado gráficamente. Entonces hay un doble consumo. En cambio, en cambio, una medida, si no es utilizada la medida, tú la has creado, pero si no utilizas en ese instante, esa medida no te consume ningún tipo de memoria. Ligera. Y si esa medida la utilizas dentro de algún objeto visual, recién te consume una memoria. La diferencia de una columna es mucho menor el consumo. Por eso, aparte, que las medidas, en este caso, son muy versátiles. O sea, puede generar un montón de resultados, puede generar una variedad de operaciones. Una columna no, la columna es muy limitada. En este caso has visto que yo sumé, ¿cierto? Pero una medida, una columna, si yo elijo acá, esta columna además suma de cantidades, acá tiene sus límites, mira. Y me acerco a la columna, suma de cantidades, y acá me da todo, solamente estas funciones puedo utilizar. Todas estas funciones, mira. Puede sumar, puede promediar, puede mínimo, máximo, contar valores únicos, recuento de datos, desviación estándar, varianza inmediata. Es lo único que puede establecer. No hay más. En cambio, una medida puede tener, como hay una variedad de funciones, puedes usar y calcular lo que tú desees. Una columna es muy limitada. Aparte que te consume recursos. Por eso siempre se recomienda que cuando generes presentaciones y puedas mostrar cálculos, se utilicen medidas en vez de columnas. ¿Para qué? Para que sea mucho más rápido el proceso, para que de alguna manera no demore tanto en procesar grandes volúmenes de datos. O sea, es lo más práctico. Hasta con una pregunta, todo claro. Muy bien. Ahora, ¿qué más puedo calcular con todo eso? ¿No? Yo puedo tener acá, yo la columna cantidad no necesito, yo tengo las cantidades vendidas. Mire, voy a crear acá dos cálculos. Quiero las ventas, no tengo ventas, no tengo ventas, tengo cantidad por precio. Precio y cantidad, pero no tengo ventas. ¿Puedo calcularlo acá? Claro que sí, puedes calcular las ventas. De hecho, mira, creo una nueva columna acá, ¿no? En esta tabla, data. Necesito multiplicar precio por cantidad. Nueva columna, mira. O sea, las columnas dependen de su necesidad, tú puedes construirlas. Yo voy a crear acá mi columna total primero y luego voy a calcular las ventas, que es la suma de todo ello. Ya, voy a poner acá total. Total, que va a ser igual a quién? Al precio por la cantidad. Listo. Estos son. Estoy multiplicando esto por eso. Es mi total. Listo. Ya tengo acá mi total. Ahora, voy a calcular las ventas. La venta sería la suma de todos ellos, mis ventas. Creo mi medida. Creo que primero puedo crear acá mi medida llamada ventas. Nueva medida, ventas. ¿A quién va a ser igual? A la suma. A la suma de esa columna que acabo de crear. Data y mi columna llamada total, que acabo de crear. Mira. Ya serían mis ventas. Muy bien, entonces yo podré acá las ventas y decir, mira, estas son las ventas. Ahí están mis ventas. Estas son las cantidades vendidas y estas son mis ventas. ¿Qué hemos hecho? Fácil. Hemos creado acá una columna llamada total, que es multiplicar el precio por la cantidad por cada fila. Y luego hemos sumado con la función, en este caso sum, toda esa columna. Y esas son mis ventas. Y luego, como lo arrastré hacia acá, se va a distribuir las ventas por cada categoría. Esa es una forma. Otra forma de calcular las ventas sería así.
sin necesidad de la columna total, ¿ah? Sería así. Vamos a poner ventas, versión 2. Ya está. Voy a poner mi alento por acá. Para eso vamos a usar una función llamada sumx. Sumx. Es esta función que permite obtener, va a sumar los valores, por eso está la función sum al comienzo, pero el x significa de expresión. Significa que voy a poder generar cualquier tipo de cálculo. Me pide dos argumentos. Primero la tabla y luego la expresión. ¿La tabla qué significa? La tabla significa que yo elijo de la base de datos, que tengo dos tablas, data y calendario. ¿Con cuál quieres trabajar? Te dice. En este caso quiero calcular las ventas. Y las ventas sería multiplicar la cantidad por el precio. ¿Y la cantidad del precio en qué tabla se encuentra? En la tabla data. O sea, yo tengo que saber qué columnas quiero usar y luego saber a qué tabla pertenece. Yo sé que pertenece a la tabla data. Entonces yo digo, primero, las columnas que tú quieres generar un cálculo, ¿a qué tabla pertenece? Y esa tabla es la que tú tienes que indicar acá como primer argumento. Entonces indico la tabla data. Ok, ¿por qué? Ya. ¿Por qué? Porque tú quieres calcular cantidad por precio. Entonces esta función en el tema de expresión te dice que tú puedes hacer cualquier cálculo a nivel de la tabla, fila por fila. Este es un cálculo fila a fila. Entonces yo voy a decir, de data, quiero la cantidad y lo quiero multiplicar de data, lo quiero multiplicar por el precio. Nada más. Y de esa forma quiero obtener las ventas. Entonces, ¿qué hace esta función? Esta función dice, tengo data y tengo dos columnas. Tengo acá mi columna precio y tengo mi columna cantidad. Entonces tú quieres que yo multiplique el precio por la cantidad. Claro que sí. Tú le estás diciendo, mira, fila por fila, porque, bueno, este es un nivel fila a fila. ¿De qué tabla? De data. Entonces fila a fila se van a multiplicar. 5 por 2, 10 por 6. Y así para cada uno. Al final, por cada uno se obtiene un resultado. ¿Cierto? 5 por 2, 10. Acá 60. Y esta función que viene acá al inicio, se llama sum, es lo que va a hacer. Al final, ¿qué va a hacer? Los va a sumar todos. Los suma todos. Y ese resultado, esa suma te está devolviendo. Eso es lo que hace esta función. Entonces, mira, yo le doy un visto bueno y vamos a ver si es verdad. Arrastramos ventas 2 y si te das cuenta, ¿te da el mismo resultado o no te da el mismo resultado? Te da el mismo resultado. Entonces, la pregunta es, ¿era necesario que yo construya una columna total para obtener las ventas, sabiendo o manejando esta función? ¿Usted qué opina? ¿Era necesario o no era necesario? ¿Era necesario crear la columna total para crear las ventas, para obtener las ventas? ¿O ya no era necesario, de frente usabas un X? Claro, no era necesario ya. O sea, das en cuenta, mientras yo maneje o conozca más funciones DAX, voy a poder omitir ciertos requerimientos que yo veo que pueden ser necesarios. Porque a mayor cantidad de funciones que yo maneje, va a ser mucho menor este proceso. Si yo conozco dos, tres funciones, de hecho que voy a tener que tener estos requerimientos de crear nuevas columnas para crear estos cálculos. Pero si yo manejo muchas funciones, va a ser mucho menor este proceso. Entonces, eso es lo que se quiere entender en todos esos trabajos. Mira, hay otra función también muy interesante llamada calculate. Mira, acá tenemos un X, ya calculamos las ventas, ¿cierto? Ya tenemos acá las ventas. Y mira, yo puedo ver acá ventas 2012, 2013, 2014, 2015, ¿no? Esas son mis ventas. Imagínate que quisiera las ventas de un determinado país. Este es en general. Si yo pongo acá otro segmentador y pongo acá países, ¿correcto? Copio el formato de acá y lo aplico acá. Ya está.
Son cuatro países que yo tengo. Tengo acá Brasil, tengo a España, a Perú, y si hago clic, ninguno. Eso es en general, ¿no? Ningún país, es en general. Quisiera, depende, profesor, quisiera comparar acá las ventas de Argentina y de Brasil, ¿no? ¿Cómo fueron en los años? Sin que se pierda acá las ventas que tenemos actualmente, ¿no? Ok, ok, entonces calculas tú, ¿no? Seleccionas y creas una nueva medida. Ya que dices ventas por, vamos a irnos por acá, y puedes poner acá ventas, ventas Brasil. Y usamos acá la función calculate, que es otra función muy utilizada, muy utilizada dentro de los DAX. ¿Por qué? Porque permite generar un cálculo basado en un filtro. A ver, nosotros ya tenemos las ventas. Tenemos dos tipos de ventas. Puedo ser ventas o ventas 2, la que tú quieras. Venta versión 2 usa. Esa es mi expresión, coma. Ahora me pide filtrar. Voy a pasarlo acá en la siguiente línea. Entonces yo digo acá, ¿qué quiero filtrar? Quiero Perú. No, quiero Brasil. ¿Brasil en dónde se encuentra? En la tabla data. Entonces te dice data y eliges acá el campo. País. Y acá filtras. Dice, ya, quiero obtener solamente las ventas de Brasil. Entonces, ves cómo está escrito Brasil, Brasil. Listo. ¿Qué va a hacer Calculate? Calculate va a decir, mira, tengo todas las ventas de todos, todas las ventas, chévere. Entonces yo te voy a traer solamente la venta de Brasil. Entonces va a traer todo, todo lo que corresponde a Brasil, todas las ventas de Brasil. Es lo que te voy a volver, porque este es el filtro. Este de acá es el filtro que tú estás indicando. Muéstrame las ventas de Brasil. Y el Calculate te va a volver eso. Tú le das visto bueno, lo vas a colocar acá, y esas son las ventas de Brasil. Si tú quieres comparar, mira, puedes poner Brasil y te da 48 millones. Y acá te da 48. Es lo mismo. Quitamos. Pero estás comparando, mira, estás comparando las ventas con las ventas de Brasil, ahí está. Estás comparando con las ventas de Brasil. Ahora, si quieres comparar, ya tenemos este cálculo. Hemos comparado ahora las ventas de Brasil. Profe, ¿puede ser las ventas de Perú? Claro, no te compliques, copia, nueva medida, sé práctico. Y acá cambias Perú. Perú tiene tilde, fíjate, tiene tilde. Tiene tilde, le pones tilde. No sé si tiene tilde. Sí, creo. Vamos a ver ahorita. No sé si Perú tiene. Sí, Perú tiene tilde. Muy bien. Entonces, mira, tengo las ventas de Perú, lo agrego. Ahí está la ventas de Perú. Puedo verificar si es verdad o no. Ahí está. 48.525. Ahí está. 48.525. Y entonces puedo ver, acá son las ventas de Brasil, la venta de Perú, las ventas de todos los países, ¿correcto? En el año 2014, el año 2013, el año 2012. Profe, quiero las ventas de un periodo anterior. ¿De quién? Las ventas del periodo anterior. O sea, hablamos. Estas son las ventas de quién? Del 2013. Si dices ventas del periodo anterior, o sea, quieres que compare acá las ventas del periodo 2012. Ok, ¿cómo sería eso? Muy bien, veamos. Nueva medida. Igual, vamos a ventas, periodo anterior. Y usamos Calculate. También es un filtro. Voy a traerme acá las ventas, coma. Y acá vamos a poner siguiente línea. Hay una función, y acá viene una función de inteligencia de tiempo, que me va a traer todo el rango de fechas de un periodo anterior. Desde el primer día de ese año hasta el último día de ese año. Y de ese periodo, todas las ventas. Entonces, el filtro es que me va a traer todo un año anterior. Entonces, se llama Same Periodo Last Year. Tráeme todas las fechas de un periodo anterior.
¿De dónde tengo esta información? Mi tabla de calendario. Por eso es necesario la tabla de calendario. Si no, no puedo usar esta función. Listo. Práctico. Y ya está, mira. Me traigo que las ventas del periodo anterior. Si quieres, lo acomodo. Periodo anterior para que esté acostado las ventas. Listo, ahora sí. Entonces, mira. Estas son las ventas del año. ¿Qué año está ahorita seleccionado? Veamos acá. 2013. Entonces, si tú dices, profe, estas son las ventas de 2013. Claro que sí. Entonces, estas son las ventas de 2012. Así es. Veamos a ver. Mira, este es 193. Y acá 192. 192, 826. A ver. 192. Sí, 826. Ahí está. Y ahí está, mira. Te estás trayendo. Y en cambio, si el que uno del 2012, el de acá es las ventas de 2012, pero como no hay un periodo anterior, porque no existe 2011, vacío, pues, ¿no? Entonces, mira, comparando 2015, 2014. 2014, 2013. 2013, 2012. Son las ventas de un periodo anterior. ¿Y estos resultados que estás viendo podrían ser las columnas mismas? No. Por eso las funciones de DAX, las medidas, son muy versátiles y puedes generar, vas aprendiendo mucho más de las funciones, distintos cálculos que te pueden servir, a diferencia de una columna que es muy limitada, ¿correcto? Entonces, es un poco el proceso y el manejo de estas funciones. Listo, chicos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el manejo de estas funciones? He tratado de ser un poquito para que ustedes puedan ver un poco la variedad de funciones que podemos utilizar, ¿no? ¿Correcto? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció el seminario de funciones DAX?